Ahí se ve. Perfecto. Bueno, arrancamos. Nosotros somos la comisión 11 y bueno, elegimos el tema aceites y salud. Para empezar hablando sobre lo que son los aceites, son ácidos grasos que son una biomolécula formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal que varían en la cantidad de átomos que tiene esta cadena. Los aceites, así como las grasas, están constituidos por triglicéridos, que son ésteres de una molécula de glicerina con 3 ácidos grasos. Y la mayoría de estos triglicéridos son mixtos, es decir, que tienen 2 o 3 de sus ácidos grasos diferentes entre sí. Bueno, algunos de los más comunes son palmítico, oleico, linoleico, linolénico, que los vamos a ver más adelante. Y bueno, siempre la diferencia es que varían en la cantidad de carbonos. La importancia de estos en el organismo, de estos 3 particularmente, linoleico, linolénico y araquidónico, es que no se biosintetizan en el cuerpo humano, por lo que se consideran esenciales. O sea, es decir, sí o sí hay que incluirlos en la dieta. Bueno, porque de ellos se derivan prostaglandinas, que son hormonas que desempeñan funciones vitales, como la tensión sanguínea, contracción de músculos, fertilidad, entre otras. Bueno, también intervienen en procesos antiinflamatorios y coagulación sanguínea. Bueno, para ordenarlos un poco, las grasas se dividen en 3 tipos principalmente, que son trans, saturadas e insaturadas. Estas últimas se dividen a su vez en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Que bueno, como dice la palabra, monoinsaturadas tienen una sola insaturación y poliinsaturadas tienen 2 o más insaturaciones. Bueno, arrancamos con las grasas trans, que la palabra trans se refiere a la configuración de su doble enlace en la cadena carbonada. Se encuentran en carnes de bovinos y caprinos, no en menor proporción, digamos, no en gran cantidad, y la mayoría se obtienen en productos de origen industrial que han pasado por un proceso de hidrogenación. Bueno, por eso se encuentran en muchos productos procesados, como helados, repostería, frituras, y bueno, también en carnes, como dije hoy, y lácteos. Se considera que esta grasa es la peor, la más perjudicial para la salud, porque justamente eleva los niveles de colesterol LDL, que se considera, digamos, el colesterol malo. Bueno, otro tipo de grasas, las saturadas, estas también son perjudiciales, no tanto como las trans, porque también eleva los niveles de colesterol malo, y bueno, a partir de esto aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades coronarias. Y bueno, desde el punto de vista químico, no tienen dobles enlaces y son sólidas a temperatura ambiente. Algunos ejemplos de alimentos que tengan estas grasas, parecido a las trans, también están lácteos y carnes, y también en los aceites de coco y de palma, especialmente estos dos, son los que tienen las 3 tipos de grasas, pero en mayor proporción saturadas. Bueno, después dentro de las insaturadas, las monoinsaturadas, que son las mejores, digamos, poseen dobles enlaces y tienen una sola insaturación. Los aceites que más tienen estas grasas son el aceite de oliva, de paltas, almendras y avellanas. Bueno, son las más beneficiosas porque al revés que las otras reducen el nivel de colesterol LDL, bueno, reducen riesgo de padecer cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y ayudan a desarrollar y mantener sus células, las células del organismo, y tienen omega 9, que ahora lo vamos a ver qué es. Y bueno, por último, las poliinsaturadas, que tienen 2 o más insaturaciones. Están los omega 3 y 6, digamos, que son los que son esenciales para consumirlos. Y como desventaja de estas grasas, se puede decir que al tener mayor número de insaturaciones son más inestables y susceptibles a la oxidación, que comparándolas con las monoinsaturadas, digamos. Y bueno, pueden aparecer sustancias tóxicas cuando se someten a altas temperaturas, por ejemplo, cuando se usa para freír. Por eso, para freír por ahí no es muy recomendable. Bueno, omega 3 y omega 6
Los precursores de cada uno son de omega 3 ácido linoleico y de omega 6 alfa linolénico. Y el omega 3 tiene como beneficio en el organismo regular la coagulación, disminuir el estrés, combatir asma, combatir depresión, entre otras cualidades. Y el omega 6 es muy importante para la piel y el corazón. Estos omega 3 y 6 no solo es importante consumirlos, sino que hay que tener en cuenta la proporción, digamos. Ya que compiten en el metabolismo por la misma enzima, que es la enzima delta 6 desaturasa. Y bueno, hay que tener en cuenta el alimento que uno consume, qué proporción tiene estos dos omegas para no generar un desequilibrio en el organismo, digamos. Y bueno, algunos ejemplos de grasas poliinsaturadas: los pescados, lo más importante, y aceites de girasol, soja, maíz y maní. Bueno, los aceites vegetales nos aportan vitaminas, vitamina A, E y D. La vitamina A se encuentra mayormente en la manteca y es importante porque interviene en el sistema inmune y el sistema reproductor. La vitamina E la podemos encontrar en la mayoría de los aceites vegetales, como por ejemplo maíz, soja, girasol, y es importante por su función como antioxidante y porque también contribuye a que funcionen bien los nervios y los músculos del cuerpo. Y bueno, la vitamina D, que se encuentra mayormente en los aceites de pescado, ayuda a absorber el calcio, a prevenir la osteoporosis y además es importante también en el sistema inmune. Y bueno, también se destacaba que en muchos países del mundo hay una deficiencia de esta vitamina justamente por consumir poco o no consumir este tipo de aceites. En el caso de la digestión y la absorción de los aceites, la mayor parte de estas grasas se suministran en forma de triacilglicéridos. Antes de ser absorbidos van a hidrolizarse para dar ácidos grasos y monoacilglicéridos. Y bueno, esta digestión se produce de forma eficaz y casi de manera completa en el intestino delgado. Y también el estómago interviene en este proceso porque tiene una acción agitadora que permite crear emulsiones. Una vez que las grasas entran en el intestino delgado, se van a mezclar con la bilis, se van a emulsionar y van a ser tratadas por las lipasas. Y una vez que entran al torrente sanguíneo, se van a almacenar en el tejido adiposo y van a entrar en los músculos donde se van a utilizar para combustible. Bueno, vamos a mencionar 3 procesos importantes en la elaboración de aceite, que es almacenamiento, elaboración y refinado. En el caso del almacenamiento, la mayoría de las semillas oleaginosas van a proceder a secarse para disminuir la humedad a un porcentaje menor a 10%, y de esta manera se van a poder almacenar por un largo periodo de tiempo en condiciones adecuadas de aireación, siempre teniendo en cuenta precauciones contra la infestación de insectos y de roedores. Y bueno, este tipo de almacenaje nos va a permitir reducir la infección de mohos y la contaminación por micotoxinas, y además minimizar la degradación biológica que libera ácidos grasos libres y colores en el aceite. Bien, en el proceso de elaboración, la mayoría de las semillas van a pasar por un sistema de limpieza para eliminar sustancias extrañas. Generalmente se muelen y después se pasan por una prensa hidráulica para proceder a la extracción del aceite. Y bueno, en algunos casos, después de la prensa, la torta que queda, para poder extraerle las grasas residuales, se utilizan disolventes, como son el hexano, que es de uso alimentario. Y en otras especies directamente se hace la extracción con disolventes, como por ejemplo en soja, maíz o salvado de arroz. Y el último proceso, que es el refinado, es para obtener un aceite modificado que tenga las características que desea el consumidor final, como son un sabor y un aroma
particular, un aspecto limpio, un color claro, y que sea estable frente a las condiciones normales de fritura. En este caso se destacaban dos procesos, dos sistemas, digamos, de refinado, el físico y el alcalino, que los dos tenían el mismo fin, hacer la extracción de ácidos grasos libres, y también se hacía mención a una etapa que se llama blanqueo, que sirve para eliminar todas las impurezas y trazas de metales y otros productos que por ahí tienen color y pueden afectar la calidad final del aceite. Bueno, en cuanto a los usos que se le da habitualmente en la cocina, tenemos el más común, el aceite de cocina. Se utiliza para freír los alimentos porque le aporta una textura y un sabor muy particular. La temperatura siempre tiene que ser igual o superior a 180 grados, porque si se fríe con menor temperatura, los alimentos absorben mayor cantidad de grasas. Y también es importante el nivel de saturación de esos aceites, que también es equivalente a cuánto más sólidos son, porque cuanto más saturados estén, más estables van a ser frente a estas condiciones de alta temperatura. Y bueno, se destaca como baja estabilidad los de soja y de canola, porque tienen alto contenido de ácido linolénico, y por el contrario, el de cártamo y girasol, que como son especies que provienen de plantas genéticamente modificadas, tienen alto contenido de ácido oleico, y eso les confiere mayor estabilidad. Otro producto es la margarina, que es un producto semisólido a temperatura ambiente y de refrigeración. Se obtiene a partir de una hidrogenación parcial de los aceites. Y bueno, tiene una estabilidad que le permite un uso fácil en la cocina. Las grasas de repostería también es un producto semisólido. Tienen la particularidad de darle una textura especial a los productos horneados, le favorecen la guiación a los productos fermentados, y bueno, le dan una textura y un sabor agradable a los alimentos. Y la característica que tiene que tener es el punto de fusión, el cual se tiene que mantener entre 24 y 42 grados para poder manipular la grasa a temperatura ambiente sin que se derrita. Y bueno, por último mencionamos el aceite que se utiliza en las ensaladas. Generalmente es aceite más o menos en una proporción 60% o 55% mezclado con agua y los condimentos que se le quiera poner a la ensalada. Y el que más se recomienda en este caso es el aceite de oliva, porque tiene un sabor y un aroma particular, muy agradables para el paladar. Y tienen que tener una característica especial, que es no contener cristales sólidos, porque al refrigerar el aceite se podría romper esa bifase de aceite-agua, y además se puede volver de una textura pegajosa. Bueno, ahora para relacionar todo lo que contaban los chicos, vamos a hablar de lo que es la salud, la obesidad y las enfermedades coronarias, y cómo la composición de los aceites afectan a estos aspectos. Entonces, la obesidad consiste en un fallo crónico de equilibrar la ingestión de nutrientes con su eliminación, es decir, la oxidación. Hay varias causas de obesidad. En un extremo se puede dar por un consumo excesivo de alimentos en relación a los requisitos energéticos, y por otro lado se puede ver a un elevado consumo de grasas en sí. Se utiliza el parámetro de densidad energética para medir la energía alimentaria que hay cada 100 gramos de comida, y en este caso los ácidos grasos son los componentes alimentarios que mayor energía aportan a las comidas, y también tienen el mayor valor energético con interés nutricional. Bueno, como ya mencionó Fede anteriormente, los ácidos grasos se dividen en saturados, poliinsaturados y monoinsaturados. En el caso de los saturados, el efecto que tienen es elevar los niveles de colesterol en el suelo, pero de manera indirecta, porque lo que hacen es elevar los niveles de lipoproteínas de baja densidad, y estos son los encargados de transportar el colesterol.
Para el caso de los poliinsaturados, lo que hacen es reducir estos niveles y los ácidos grasos monoinsaturados, como el siloleico, tienen un efecto neutro. Hay que aclarar que los ácidos poliinsaturados, el efecto que tienen para bajar los niveles de colesterol es de 2 a 3 veces menor que el efecto que tienen los saturados para subir. Bueno, uno de los problemas que tienen estos efectos, los principales, son las enfermedades coronarias del corazón. Se caracterizan por un aporte limitado de oxígeno al músculo del corazón y, bueno, que van con manifestaciones de la angina del pecho hasta el infarto miocardio y la muerte repentina. La principal causa de esta enfermedad es la aterosclerosis coronaria y se debe a lesiones por depósitos ricos en lípidos en los revestimientos interiores de las arterias coronarias. Bueno, como dije hoy, las lipoproteínas de baja densidad se encargan de transportar el colesterol y son la principal causa de la aterosclerosis. Ahí pusimos los ejemplos de los saturados que elevan los niveles de lipoproteína, como son el láurico, mirístico y palmítico, y en el caso de los poliinsaturados, el linoleico es de los que bajan los niveles de colesterol. En esta diapositiva quisiéramos mostrar lo que son los niveles de ácidos grasos en los aceites que más se utilizan, pasando del girasol alto oleico, la colza, la canola, el cártamo, por ejemplo, que tienen niveles muy bajos de ácidos grasos saturados, hasta aceites como del palmiste y aceite de coco, que tienen grandes proporciones de ácidos grasos saturados. Y bueno, finalmente quisimos poner una diapositiva que tenía que ver con el etiquetado de los alimentos, de los productos alimenticios. No deben ser solamente una lista de los ingredientes que lleva, sino también un detalle del contenido nutricional. Como ya hace varios años se hace, en la etiqueta se pone su composición lipídica, bueno, debido a la demanda de los consumidores y también por los países que están fomentando a la población modificar el consumo de grasas. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muy bien, muy linda presentación. Un tema muy interesante también, y que lo abarcaron de distintos puntos, así que estuvo muy completa también, incluyendo esto último del etiquetado, que está ahora en discusión también, ¿no? Si bien hay en el etiquetado de información nutricional, lo que se está pidiendo ahora es que sea más clara, ¿no? Con los famosos estos rectángulos negros que digan si es alto en grasa, alto en azúcar, para que sea más fácil de... Pero bueno, hay también hay contra desde las empresas alimenticias. Así que bueno, muy bien. Pasamos a la comisión 3 entonces. Genial, ahí comparto. Tuve que sacar la cámara porque se me traba, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Dale, no hay problema. Ok, bien. Ahí se ve. Bien, ahí lo pongo entonces. Bueno, arranco. Bueno, nosotros somos la Comisión 3 y vamos a hablar sobre el uso que le podemos dar a los distintos residuos agroindustriales. Bueno, un poco de lo que vamos a ver en una primera parte, yo voy a hacer una introducción sobre, bueno, el concepto de residuo agroindustrial, los usos que le podemos dar, las diferentes problemáticas que enfrenta el sector. Después, en una segunda parte, van a hablar mis compañeros sobre los diferentes usos que le podemos dar. Por una parte, el uso que le podemos dar como enmienda. Después, por otro lado, en una tercera parte, me anda medio lento la computadora. La aplicación que le podemos dar, los impactos en realidad que van a tener sobre las propiedades edáficas. Y después, en una cuarta parte, vamos a hablar un poco del cultivo de caña de azúcar, de los residuos que deja este cultivo y de los posibles aprovechamientos. Y después, bueno, como en una última parte, vamos a
a dar una conclusión general sobre este tema. Bueno, y bueno, para empezar, bueno, vamos a hablar sobre qué es un residuo agroindustrial, que bueno, como se puede observar en esta diapositiva, dice que son materiales en estado sólido, perdón, ahí está, en estado sólido líquido, que se generan a partir del consumo directo, ya sea de productos primarios o de su industrialización, y que ya no son de utilidad para el proceso que los generó, por lo tanto los podemos aprovechar o transformar para obtener otro producto con algún valor económico de interés para nosotros o algún interés comercial y o social. Bueno, ¿cuáles son las características que tienen estos residuos? Por una parte son muy variables, sobre todo dependiendo de la materia prima que les dio origen y del proceso industrial al que fueron sometidos. Obviamente, a modo de ejemplo, no es lo mismo si estamos hablando de cultivos de oleaginosas, por ejemplo, de una soja, de una colza, a que si estamos hablando de un residuo a partir de una caña de azúcar o, por ejemplo, de un sorgo dulce, donde estas materias primas van a tener alto contenido de azúcar. Por lo tanto, el uso que le vamos a poder dar va a ser distinto. Por ejemplo, se prefiere obtener, por ejemplo, bioetanol con este tipo de cultivos ricos en azúcar, mientras que las oleaginosas son materia prima óptima para obtener biodiesel. Pero todos estos residuos igualmente van a tener un componente en común que es la materia orgánica, que es el principal componente de estos residuos, los cuales van a variar dependiendo de la celulosa, de la hemicelulosa, de la lignina y de la pectina. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta este sector? Bueno, por una parte, no existe una clara conciencia ambiental para su manejo. Estos residuos generalmente son mal aprovechados o directamente no son aprovechados, se descartan y generan contaminación ambiental, ya sea, por ejemplo, por contaminación de acuíferos o por emisión de gases de efecto invernadero como metano. Y esto se debe también en gran parte a la falta de capacidad tecnológica y de recursos económicos que tenemos para darles un destino final. Y sumado a la falta de legislación para promover la gestión de este tipo de residuos. Bueno, este cuadro es nada más a modo de ejemplo para que se pueda observar la gran cantidad de residuos que dejan los diferentes tipos de industrias. Como vemos a la derecha, es muy alto el porcentaje que obtenemos de residuos, por lo tanto, hay que darle importancia al destino que le vamos a dar a estos residuos. Por eso es importante conocer la cantidad y la calidad de estos productos, de la materia prima, y aplicar entonces las tecnologías adecuadas para su aprovechamiento y de esta forma mitigar el impacto ambiental. Bueno, los usos, tenemos muchísimos usos en este tipo de industrias, pero bueno, a nosotros lo que más nos interesa desde lo que estamos viendo de esta materia es la obtención de bioenergía y la utilización como enmiendas o fertilizantes. Bueno, como vemos acá, a partir de estos residuos podemos, más que nada de la materia prima, podemos obtener bioetanol, biodiesel o biogás. Y después un uso también bastante interesante es la aplicación como enmiendas o fertilizantes. Sabemos que hoy en día hay una intensificación en la agricultura y en la ganadería que hacen que cada vez haya menos nutrientes disponibles en el suelo. Por lo tanto, una forma de mitigar este impacto negativo es, bueno, la utilización de enmiendas o fertilizantes. Bueno, y otros usos también que le podemos dar, como vemos acá, puede ser para alimentación animal, para la utilización de productos de interés como ladrillos o estivas, y algo ya un poco más complejo sería la recuperación de medios abióticos contaminados.
Bueno, buenos días. Yo voy a pasar a hablar un poco a caracterizar un poco los que son los residuos agroindustriales y me voy a centrar sobre todo en las borras y en sus usos. Bueno, para comenzar, partimos con una definición de lo que es una enmienda orgánica. Hace referencia a cualquier material orgánico, ya sea compost, abonos animales, residuos de cultivos y residuos agroindustriales en este caso, que se incorporan al suelo y se aplican sobre la superficie o se incorporan para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Estos son factores que favorecen el desarrollo de los cultivos. Entonces, por lo tanto, las enmiendas pueden tener un impacto positivo como fertilizantes, permitiendo una mayor retención e intercambio de sales inorgánicas, promoviendo así la nutrición radical y previniendo la pérdida de nutrientes. También colaboran en la estructura del suelo y aportan materia orgánica. Ya entrando en las borras y su uso como enmiendas, las borras son el resultante del proceso del filtrado del aceite. Ahí podemos ver dos fotos de tipos de borras y cómo se esparcen en el campo, como si fuera un fertilizante sintético químico. El proceso por el que se obtienen es el prensado y extrusado, y puede ser por otro de soja, girasol, en sí una extracción de aceite. Pueden considerarse, y de hecho lo son, un residuo de alta calidad, debido principalmente a dos parámetros que son el contenido de carbono que tienen y el balance de nitrógeno y fósforo. Ambos son indicadores representativos de la calidad de las enmiendas orgánicas. Para hablar de la calidad en sí, tenemos que pasar a su composición y sus propiedades. La calidad está dada por la sumatoria de las propiedades en sí, como materia orgánica, nutrientes, ya sea macro o micronutrientes, el pH y la conductividad eléctrica. Este último es muy importante, sobre todo cuando se lo utiliza como sustrato de semillas, porque afecta la germinación. En el cuadro podemos ver un análisis que se hizo, lo saqué de un trabajo, donde se analizaron varias muestras de distintas borras y se hizo un valor promedio de su composición. La calidad, para otorgar un parámetro de calidad a las borras, hay criterios estandarizados, regidos por la Unión Europea. A la derecha yo puse la tablita donde están los principales, hay muchísimos más, pero los principales parámetros para un residuo, para una enmienda orgánica de calidad. Y se puede ver como la borra cumple holgadamente la mayoría de los parámetros. Tiene una conductividad eléctrica por debajo de 4, rozando los 2,5, el pH está en los valores, supera ampliamente el carbono orgánico por 300 gramos por kilo. Y algo que me pareció importante destacar era la composición nitrógeno-fósforo, la relación nitrógeno-fósforo, que es muy elevada. Esto sucede siempre con las enmiendas orgánicas. Más allá de todo, las borras dentro de las enmiendas orgánicas es la que menor relación nitrógeno-fósforo tiene, pero de todas formas es elevada. ¿Y para qué es importante? Porque si la aplicación recurrente de enmiendas orgánicas se hace en base a la necesidad de nitrógeno, puede causar una acumulación excesiva de fósforo por esta relación. Y por lo tanto, al utilizar las enmiendas como fertilizante, la dosis a utilizarse tiene que hacer en relación al fósforo y no al nitrógeno. Si no, podríamos generar efectos de toxicidad y otros efectos negativos. Como su uso tiene ciertas ventajas, como contribuir al sistema circular de producción. ¿A qué me refiero con esto? El aprovechamiento, la reutilización y el reciclado de residuos orgánicos pasan a formar parte de la cadena de valor. Además, tiene un doble efecto positivo para el ambiente. En primer lugar, se reduce la presencia de estos residuos en el medio, y en segundo, su uso en el suelo es de la manera correcta, obviamente, permite mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas. Estas razones, sumadas a que los fertilizantes químicos tienen un alto costo, y en la zona, precisamente, en el sudeste bonaerense, presentan una baja eficiencia, ya sea por el clima, la volatilización de la urea, etc.,
hacen que los residuos agroindustriales sean una alternativa de nutrientes muy interesante para tener en cuenta. Pueden garantizar una producción sostenible y más equilibrada en los cultivos. Pero para su uso hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, hay que tener en cuenta qué tipo de material es. Es un material netamente orgánico. Con esto hacemos referencia a que para que los nutrientes estén disponibles en el suelo, va a llevar un periodo de tiempo, se tiene que mineralizar el residuo. Entonces, esto ¿por qué es importante? Porque podemos fertilizar y el nutriente va a tardar un tiempo y puede ser que no coincida con el momento en que lo necesita el cultivo. Por esta razón es importante determinar la capacidad de degradabilidad y liberación de nutrientes que tiene la enmienda, dado que las concentraciones totales de nutrientes no van a marcar la capacidad de liberación que tengan. Saber esto va a favorecer a una mejor sincronización entre la oferta y la demanda del cultivo por nutrientes. Para cerrar este bloque, me pareció interesante poner un trabajo que encontramos realizado acá en la zona, en la empresa Argensierra, el año pasado creo que se hizo, sobre un ex alumno de la universidad, Manuel Ruiz, que trata de plasmar un poco lo que venimos hablando y de verlo desde un punto de vista un poco más enfocado a la producción y a la economía, que también forma parte de lo que es el agro. En el caso de querer sustituir parte de la fertilización convencional de los macronutrientes por ahí más deficientes de la región, como el nitrógeno y el fósforo, cada 1000 kilos de borra por hectárea estaríamos aplicando 25 de nitrógeno, 10 de fósforo y 6 de potasio. Lo que serían equivalentes, en términos de calidad de nutrientes, de cantidad de nutrientes, a 50 kilos de fosfato de amónico y 35 de urea, con sus respectivos valores. Entonces, se podría reducir considerablemente los costos de fertilización, reutilizando un recurso. Si bien hay que tener en cuenta de que lo que veníamos hablando, de que es netamente orgánico y su mineralización va a llevar un tiempo. A la derecha podemos ver un cuadrito, que también fue extraído de otro trabajo, donde se comparó la fertilización química con la fertilización con borras, con un control. Y se pudo ver que las borras aumentaron el nivel de fósforo en el suelo, pero la eficiencia es menor que con los fertilizantes químicos. Así que necesita que se apliquen mayores dosis. Por lo tanto, el uso de las borras como enmiendas se presenta como una alternativa sostenible de gestión de residuos y de aporte de nutrientes al suelo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería la tercera parte de la presentación. Vamos a hablar un poco de lo que sería la aplicación de residuos agrícolas biotransformados y cuál es el impacto sobre las variables edáficas. Los residuos agroindustriales son biotransformados, o sea, transformados por organismos para usarlos como enmiendas orgánicas. O pueden ser, mejor dicho, biotransformados. Bueno, la mayoría proviene de la industria aceitera, por ejemplo, la cáscara de girasol, que tiene un alto contenido de lignina, y también los residuos de producción de aceite de oliva, como el alperujo, que contiene un gran contenido de compuestos orgánicos, como compuestos fenólicos, que son fitotóxicos. Bueno, todos estos residuos agroindustriales contienen niveles elevados de carbono y nutrientes que pueden utilizarse para mejorar la calidad y la sostenibilidad de los suelos agrícolas de la región. Nosotros encontramos un estudio en el cual se evaluó el efecto de las cáscaras de girasol con Pleurotus, que es la transformación de la cáscara de girasol con un hongo que es lignolítico comestible. También se evaluó la cáscara de girasol y alperujo con Pleurotus y compost de cebolla y estiércol. Entonces, lo que se vio, cómo fueron modificadas las variables edáficas. Y bueno, primero tenemos el nitrógeno. El nitrógeno total, con todos los residuos agroindustriales, aumentó entre un 13 y un 20%, más que sin aplicación de estos residuos. El fósforo extraíble, en cambio, la aplicación de compost de residuos de cebolla y estiércol aumentó más el fósforo que el resto, que sería el girasol, o sea, la cáscara de girasol y el alperujo transformados por Pleurotus. Y después tenemos la materia orgánica, que también aumentó con la aplicación de estos residuos, pero a diferencia del fósforo, el compost de residuos de cebolla y estiércol fue menor
el aumento de materia orgánica que con el resto de los residuos, como la cáscara de girasol y la cáscara de giración y el perujo con pleurotus. Entonces, como conclusión podemos decir que el uso de estos residuos va a aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, aumentando también los nutrientes y mejorando la actividad microbiana, y que los beneficios del uso de estos distintos residuos va a depender del contenido de materia orgánica y nutrientes de los materiales orgánicos utilizados. Por otro lado, también encontramos otro que es acerca de la sustentabilidad de la producción de bioetanol de la caña de azúcar en Argentina. Y entonces, bueno, lo que tenemos que saber es que lo que se hizo es evaluar el potencial de residuo de cosecha de la caña de azúcar en Tucumán. El problema es que los residuos de la caña de azúcar, que es el cañaveral, tienen como principal destino la quema. Y esto produce mucha contaminación ambiental y otros efectos que son negativos para el ambiente. Por ejemplo, bueno, lo que ocurre, tenemos consecuencias en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo tenemos la emisión de monóxido de carbono, de metano, de óxidos de nitrógeno, ozono y partículas sólidas, que producen contaminación, como también la pérdida de biodiversidad. Pero también tenemos problemas en el largo plazo, como son la erosión, la desertificación y las enfermedades respiratorias. Además, algo que no se tiene tanto en cuenta es que cuando se quema como descontroladamente, también tenemos pérdida de infraestructura, como podría ser que se queman los alambrados. Entonces, bueno, una solución o una opción antes que realizar una quema, que produce toda esta contaminación, es producción de bioetanol, que como son residuos con alto contenido de azúcar, se produce bioetanol y no biodiesel, que es el que se produce con las oleaginosas. Las ventajas es que se disminuye el problema del déficit energético en la provincia y se diversifica la matriz energética del país, además de que bueno, se disminuye la contaminación. Y otra opción son las briquetas de carbón, que si bien se realiza una quema, la quema es controlada y emite menos contaminación. Además, se utiliza como el carbón, que se usa para calefaccionar o para hacer carne, y la ventaja es que se disminuye también la utilización del carbón en base a leña, que viene aumentando cada vez más los precios porque como está limitado a la cantidad a los montes, digamos, y cada vez talamos más, el precio de la leña aumenta. Bueno, y como conclusión, nosotros creemos que sería bueno seguir investigando y probando la utilización de los residuos agroindustriales para distintos usos, porque disminuye la contaminación ambiental, pero también tiene efectos como la disminución de la utilización de fertilizantes sintéticos aplicados en el suelo y mejora el contenido de materia orgánica. Muy bien, bueno, también muy linda presentación, muy completa. Es un tema recontra amplio, así que supongo que habrán sufrido un poco para elegir hasta dónde llegar, ¿no? Porque hay de todo y o sea, los residuos son incontables, entonces, pero me gustó mucho el índice, que tengan un plan, digamos, de la presentación y las conclusiones también. Sobre este tema, bueno, hay un grupo en la universidad que está trabajando y en el CERSOS, digamos, hay un proyecto que involucra a todos los grupos de trabajo, o sea, no importa lo que hagan, digamos, es un proyecto intercomunitario, digamos, en el cual cualquiera puede participar, aunque trabajes en otra cosa, digamos, es el proyecto del CERSOS en común, que es referido a residuos agroindustriales, así que es un tema que está ahora es muy actual, y bueno, estuvo muy bien la presentación. Así que bueno, con esto terminamos entonces. No sé si estuvieron ayer, pero al final les dije que, bueno, después que veamos los escritos, definimos las notas para los que puedan promocionar y les vamos a comentar en qué fecha se pueden anotar. Están todos cursados, obviamente, pero falta definir las notas. Y bueno, justo se cierra hoy el cuatrimestre, así que no nos da tiempo a nada. Y aquellos que por ahí tuvieron un regular, les vamos a comunicar cómo hacer para compensar eso y poder promocionar la materia.
después del receso. Así que bueno, hasta acá llegamos. Buenísimo, Claudio. Muchísimas gracias. Que te un buen Gracias, día. Claudio. Hasta luego. Gracias. Vacaciones. Hasta luego. Chao. Igualmente. Gracias.